¿Te ha pasado que en la ciudad no sabes a dónde ir y terminas siempre en centros comerciales? Hoy te voy a mostrar un lugar que le está devolviendo el espacio público a Medellín y es una joya arquitectónica y urbanística. Parques del Río no es solo un parque, es una transformación entre la ciudad, la naturaleza y la ciudadanía. Durante muchos años el río Medellín fue una barrera que separaba la ciudad en dos mitades, aislada por autopistas y prácticamente invisible para quienes vivían a su alrededor. Entre los años 30 y 60, Medellín vive una transformación muy acelerada. Creció su población, creció su industria y creció también la necesidad de infraestructuras. El río, que antes era un paisaje y sustento, comenzó a ser visto como un obstáculo para el desarrollo. Su cauce desbordaba con frecuencia y se convirtió en una amenaza para las nuevas edificaciones y los corredores viales que se proyectaban a sus lados. Fue entonces cuando se tomó una decisión muy drástica: canalizarlo. A partir de los años 60 se inició un proceso técnico que buscaba domar al río, y esto implicaba rectificar su cauce, revestirlo en concreto y convertirlo en una especie de canal artificial que pudiera evacuar el agua de manera rápida y controlada. Este proceso fue liderado por empresas como Empresas Públicas de Medellín y la Dirección de Obras Públicas, y se presentó como una solución para evitar inundaciones, mejorar el saneamiento y liberar suelo urbano para otras obras. Pero con el tiempo esta solución trajo nuevos problemas. Al canalizarlo, el río perdió su relación directa con la ciudad. Quedó aislado por autopistas, su cauce fue reducido y su ecosistema alterado. Entonces lo que era antes un río vivo se convirtió en una línea gris, vista más como una cloaca que como un bien común. Y no solo fue una pérdida ambiental, pues el río se convirtió en una barrera urbana. A un lado y otro del canal crecieron barrios, pero sin conectividad real. Esa línea de concreto era en práctica una frontera, como un muro de Berlín invisible pero muy real. Pero en 2013 la ciudad dio un paso decisivo. En junio de ese año se abrió un concurso internacional para integrar el río al sistema urbano a través de una intervención pública ambiciosa que propuso una visión clara: reconectar la ciudad con su río, hacerlo visible, habitable y accesible. En 2014 el proyecto fue oficialmente incluido en el Plan de Ordenamiento Territorial de Medellín mediante el Acuerdo 48 del Consejo, y en julio del 2015 comenzó la construcción. El proyecto fue adjudicado por 162.000 millones de pesos y su primera fase concluyó entre 2019, pero este es solo el comienzo. Parques del Río está concebido como un parque lineal de largo alcance. En total se proyecta más de 16 kilómetros de corredor verde, conectando desde Ancon Sur hasta la Estación Madera, y a lo largo de ese eje se construirán puentes peatonales, pasos seguros, ciclorrutas y espacio público continuo. ¿Por qué se construyó aquí? Porque el sector está asociado al centro tradicional y administrativo de Medellín, con un barrio consolidado alrededor, o sea, conquistadores, y una excelente conectividad con equipamientos educativos y culturales. ¿Y qué es un equipamiento? Son edificios que sirven para brindar servicios a una comunidad. Por ejemplo, un colegio, una biblioteca, un centro de salud, una estación de policía, un teatro. Todo eso es un equipamiento. ¿Y por qué es importante que un espacio público se acompañe de equipamientos? Porque un parque sin nada más que zonas verdes puede ser bonito, pero si no hay servicios y actividades que le den vida, muchas veces se vuelve un lugar vacío o inseguro. En cambio, cuando hay un salón comunal o una zona deportiva, ese lugar comienza a tener movimiento, personas que van y vienen, actividades culturales, recreativas. El equipamiento activa el espacio público, le da sentido, lo llena de usos, hace que la gente quiera quedarse y apropiarse del lugar. Y cuando eso pasa, el espacio se cuida más y se vuelve más seguro y más vivo. Y esta ubicación permite que el parque se articule con la vida cotidiana de los ciudadanos. Sin embargo, no fue un proyecto popular al comienzo, era costoso, complejo y difícil de entender para muchos ciudadanos. Y aquí en estas zonas donde se cruzan las vías para los carros, los arquitectos optaron por calles pompeyanas. ¿Y qué es una calle pompeyana? Este tipo de calles inspiradas en la antigua calle de Pompeya tiene una particularidad: el peatón y el carro comparten un mismo nivel, no hay andenes ni bordillos altos, todo está en un mismo nivel, lo que envía un mensaje muy claro: aquí el peatón tiene la prioridad. Y no es solo simbólico,
Al haber una acera elevada, los carros automáticamente reducen la velocidad porque entienden que están en una zona compartida. No es un lugar para pasar rápido, sino para convivir. Es una manera sutil pero muy efectiva para calmar el tráfico y que las calles sean más seguras. Además, al estar hechas con piedras o adoquines y no con asfalto liso, el carro también siente esa textura en el camino, lo que refuerza la necesidad de ir más lento. Para el peatón, al cruzar ya no es un acto incómodo, bajando y subiendo bordillos. Todo es continuo, accesible y visualmente más armónico. Hasta ahora, el parque cuenta con una superficie construida de más de 300.000 metros cuadrados y una longitud aproximada de 2,8 kilómetros. En total se han sembrado 38.000 metros cuadrados de zonas verdes en la primera etapa. Y uno de los datos más poderosos es el forestal. En el área inmediata del parque se sembraron 1.773 árboles, pero el impacto ecológico va más allá. Se plantaron además más de 6.000 árboles en zonas de compensación ambiental en otras partes de la ciudad. Además, el diseño de las vías permite recuperar el borde del río y crear continuidad ecológica con los cerros tutelares de la ciudad, con las quebradas y con los corredores verdes ya existentes. Y esto con el fin de contrarrestar la fragmentación de los hábitats. Integra los espacios con paisajes y ecosistemas que mantienen la diversidad biológica. Además, facilita la migración y dispersión de las especies de flora y fauna silvestres. En otras palabras, todo esto del corredor biológico lo que quiere decir es que están creando como unos caminos verdes que conectan diferentes partes de la naturaleza que hay en la ciudad. Es como si fueran pasadizos o puentes para que los animales como aves, ardillas, insectos y otros bichitos puedan moverse libremente sin quedarse atrapados entre tantos edificios, calles o concreto. Porque antes, donde hay ciudad, había naturaleza continua y al construir se fueron fragmentando sus hábitats, entonces esto ayuda a que puedan encontrar alimento, refugio y otros animales con los que se puedan relacionar. Básicamente les devuelve un poquito del espacio que se les quitó. Y al final, proteger la biodiversidad también es protegernos a nosotros mismos porque todos compartimos el mismo hogar. Uno de los elementos más llamativos del diseño son los senderos elevados. No se trata de un capricho arquitectónico, sino de una solución técnica para preservar los sistemas radiculares de los árboles ya existentes. Estas plataformas funcionan como una malla por la que puede pasar el agua, el viento y la luz solar, permitiendo que el ecosistema siga funcionando. El diseño del suelo también es inteligente. Existen diferentes tipos de superficies, algunas impermeabilizadas y otras no, permitiendo que las huellas funcionen por gravedad y dejen pasar el agua, favoreciendo la filtración y la sostenibilidad ambiental. El mobiliario urbano es intencionalmente muy sencillo. En lugar de objetos protagonistas, se optó por escenarios que contienen. Más que bancas ornamentales, se diseñaron muros de contención que también permiten el descanso. Los gabianos construidos con piedras del río son un ejemplo claro de esta lógica. Infraestructura funcional, estética y ecológica al mismo tiempo. Aunque Parques del Río es un referente de urbanismo en Latinoamérica, en mi visita pude ver un aspecto importante que a menudo se pasa por alto, y es la falta de sombra. Eran apenas las 10 de la mañana y ya caminar por el parque era incómodo, el sol caía directamente sin muchas zonas donde refugiarse. Recorrerlo al mediodía sería casi imposible y aunque podría parecer un detalle menor, en realidad es una limitación seria en términos de confort térmico y habitabilidad. En ciudades como Medellín, situadas cerca del Ecuador, la radiación solar es intensa durante casi todo el año. Según estudios de la Universidad Nacional de Colombia, la radiación solar promedio diaria en Medellín es aproximadamente 4,5 a 5 kilovatios hora por metro cuadrado, lo que significa una alta exposición térmica directa. En términos de percepción térmica, esto se traduce a una sensación térmica fácilmente superior a los 30 grados centígrados
en zonas sin sombra, incluso si la temperatura del aire es menor. En urbanismo y arquitectura del paisaje, esto se aborda con el concepto de índice de confort térmico, que evalúa variables como temperatura, humedad relativa, velocidad del viento, radiación solar directa e indirecta y albedo del suelo. La temperatura equivalente fisiológica es uno de los indicadores más usados y cuando supera los 30 grados centígrados se considera que el entorno comienza a generar incomodidad física, especialmente si no hay sombra ni ventilación adecuada. Parques del Río, si bien cuenta con zonas arboladas y más de 150 especies vegetales nativas, aún está en una etapa joven de maduración vegetal. Muchos de los árboles sembrados todavía no alcanzan un tamaño que permita generar sombra significativa. Y a esto se suma que el diseño privilegia la visibilidad, los espacios abiertos y la continuidad del paisaje en algunos puntos. Esto tiene beneficios estéticos y de seguridad, pero en el corto plazo deja a los usuarios expuestos al sol. Además, la elección de pavimentos duros e impermeables en zonas amplias, adoquines, concreto y piedra, contribuye al fenómeno conocido como isla de calor urbano, donde las superficies absorben y reemiten calor, elevando la temperatura del entorno. Incluso los senderos elevados diseñados con criterios ecológicos para proteger los sistemas radiculares de los árboles, al estar descubiertos en malla metálica, aumentan la exposición al sol directo. En términos de diseño climático, esto pone en evidencia la necesidad de integrar estrategias pasivas en control solar, o sea, toldos vegetales, pérgolas, estructuras livianas como enredaderas, cubiertas verdes o simplemente mayor densidad arbórea. Existen especies nativas de crecimiento rápido que podrían integrarse estratégicamente para mejorar las condiciones microclimáticas en corto plazo. La buena noticia es que este tipo de espacios, al ser construcciones abiertas y vivas, permiten ajustes y mejoras con el tiempo. Parques del Río no es un objeto terminado, es un sistema de evolución. Pero si quiere consolidarse como un espacio realmente accesible, democrático y habitable para todos, la sombra no puede ser un pendiente, debe ser una prioridad. Uno de los gestos más significativos de Parques del Río Medellín fue el soterramiento de la autopista que pasaba por el borde del parque. Esta decisión representa un cambio profundo en la manera de entender el espacio urbano. No se trata solo de reorganizar el tráfico, sino de recuperar superficie para el uso público, humano y cotidiano. Durante años esta vía funcionó como una arteria nacional de altísimo flujo vehicular. Su presencia a nivel de superficie generaba ruido, contaminación visual, fragmentación del espacio y un entorno poco acogedor para el peatón. Entonces, al enterrarla se logró liberar miles de metros cuadrados que hoy se usan como plazas, senderos, jardines, zonas deportivas, escenarios culturales y espacios de permanencia. Además del beneficio espacial, el soterramiento tiene impactos ambientales y sensoriales muy claros. Reduce la contaminación acústica, mejora la calidad del aire en superficie y transforma la experiencia urbana. Donde antes era peligroso o incómodo caminar, hoy hay una superficie más tranquila, verde y continua. Este tipo de intervención tiene precedentes en otras ciudades del mundo. En Seúl, por ejemplo, se transformó una autopista elevada en un corredor ecológico y peatonal. En Boston, el Big Dig trasladó una autopista al subsuelo, permitiendo nuevos parques y reconectando partes antes separadas del centro urbano. Medellín apostó por una lógica similar, adecuada a su escala y su contexto. Técnicamente el proyecto contempla 82 kilómetros de vías subterráneas y 22 kilómetros de tramos cubiertos. Esta infraestructura no elimina el tráfico, pero sí lo reorganiza de forma que el vehículo deja de ser protagonista en superficie y se da prioridad al peatón, al ciclista y a los encuentros ciudadanos. El soterramiento también permitió que el parque se desarrollara por etapas. Al no poder cerrar por completo las dos principales vías del Valle de Aburrá, la obra se construyó por fases cuidadosamente planificadas, garantizando siempre la movilidad de la ciudad mientras se ejecutaban las transformaciones. Definitivamente esta estrategia no solo reorganiza la movilidad, sino que abre una posibilidad de imaginar otra forma de habitar la ciudad, donde la infraestructura sirva al espacio público y no al revés, donde el suelo urbano no esté determinado por los carros, sino por lo que permite para la vida colectiva.
y donde las decisiones técnicas se alineen con la visión más humana, inclusiva y sostenible. Sin embargo, esta infraestructura ha enfrentado problemas de inundación severos. Durante lluvias intensas como las registradas en abril de 2025, el soterrado se llenó con hasta 1.20 metros de agua. El tráfico se colapsó por completo y fue necesario desplegar maquinaria, tanquetas, equipos de limpieza y bombas hidráulicas para drenar el agua. Y la causa fue una combinación de factores: la obstrucción del drenaje por sedimentos y basura, el aumento del caudal del río Medellín y la falta de superficies permeables que permitan absorber el agua antes de que llegue a los deprimidos.